arrancamos con un pedido solidario porque se nos perdió Osvaldo Quiroga, creemos que fue al baño, pero si alguien lo vio. ¿Está ahí? ¿Qué hace Quiroga? ¿Pero qué hace Quiroga? Para mí está grande y se olvidó que estaba en el programa. Pero Quiroga y está ahí, dice, ¿yo qué hago acá? Espera, pero hay que decir una frase de la televisión. Quiroga, hay un programa en el aire, Quiroga. ¿Qué? Entra, vení acá. Quiroga. ¿Dónde está? Dale, Quiroga. ¿Fuiste al baño? Pero no, fui a boludear. Se perdió. Me contesta. No, no es serio, Dale, es poco serio. hablemos de la farmacia. Justamente si vas a una farmacia, no. Abuelo. ¿Viste que... Abuelo. Pero esto está en el aire. Sí, estamos al aire. Ah, no sé. Farmacia. Y hay algún estilo de farmacia, muy a la usanza americana, yankee, en donde vas al supermercado y vas agarrando que te agarro el ibuprofeno. Esa es la idea. Que Mucha te agarro el góndola. clonazepam de allá. Esa es la idea, que vayas caminando y vayas metiendo lo que te tientes, ¿no? ¿No se va a poder hacer más? Mira, es interesante este tema, porque ahí hay una pulseada muy grande entre las farmacias y los kioscos y otros lugares donde se vende mucho venta libre. ¿Qué pasó? Ahora la Cámara en lo contencioso administrativo y federal lo que dijo es no se puede vender más en las góndolas. Esto es lo que vos señalás, este tipo de farmacias que son onda supermercado, donde vas con tu changuito y vas sumando porque te vas tentando. Ay, al lado del divertido. chocolate Sí, encontrás la aspirina o algún otro tipo de medicamento de venta libre. Bueno, Hojitas para el pelo, tenés todo mezclado. Bizcochitos de grasa. de todo mezclado. Sí. Galletitas y al lado ibuprofenos. Qué raro. Bueno, hay una asociación de consumidores que está planteando justamente que no debe venderse en estas góndolas, bajo este sistema, los medicamentos de venta libre, que por otro lado este sistema lo que promueve es la automedicación, porque uno va agarrando así y va llenando tu changuito. Lo que es interesante que hay de fondo es que hay una ley nacional desde el año 2009 en la Argentina que justamente dice... Los medicamentos en la farmacia, en el mostrador, porque la idea del farmacéutico es que te asesora, que es un profesional idóneo que sabe de este tema. Hay una persona que ha estudiado, que sabe de medicamentos y que es quien está autorizado a decirte, mira, en vez de esta marca lleva esta, o porque además esa es otra, ahora es genérica la cosa, por lo tanto, a lo mejor uno busca una marca y en realidad no es lo adecuado. Por eso hay una persona que ha estudiado en la universidad. Un título. Claro. Bueno, entonces, en el 2009 se aprobó esta ley que prohibió, y justamente venía de la época de la desregulación de, ¿te acordás? Caballo, Menem, 1991, Sí. desreguló y volvieron a venderse en las farmacias que conseguís una cartera, una pashmina, aros, de todo, cualquier cosa en una farmacia, además de los medicamentos en las góndolas. Se aprobó esta ley que prohibió todo eso y volvió a la venta en los mostradores con el farmacéutico. ¿Quién la vetó? En 23 jurisdicciones, en 23 provincias está vigente. En diciembre se había aprobado en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una iniciativa de la oposición, había aprobado una ley para adherir a esta ley nacional. ¿Quién la vetó la ley? Yo sé. A ver si lo tenés ahí en la punta de la lengua. Mauricio Macri vetó esta ley justamente, que lo que trata de evitar es que uno tenga el acceso tan fácil, que promueve la automedicación y el venderse, porque hay una pulseada muy grande de los laboratorios, porque el 30% de las ventas de laboratorios tienen que ver con la venta libre. Mueven fortunas, sí. Vos vas y entonces los kioscos vas a comprarte un caramelo, un cigarrillo y te llevas de paso alguno de estos medicamentos de venta libre. Bueno, detrás de este fallo, que es de la Cámara en lo contencioso administrativo y federal, que bueno, dice nuevamente, los medicamentos que los venda el farmacéutico en el mostrador en la farmacia y no en cualquier lado, está esta pulseada de quién se queda con este gran negocio y este veto que había impuesto Macri en diciembre justamente para hacer ole a la ley nacional. Yo le mando un beso a mis farmacéuticos de la farmacia Borges, allá en la Lucila, 60 años Pero con que la farmacia y que los adoro y son los mismos de siempre y yo confío en ellos. Este tipo de farmacias... Bien de barrio. Lo que hizo fue hacer desaparecer a las Claro, farmacias de barrio, sí. como pasó con el fenómeno de los supermercados. ¿Se acuerdan que el almacén desaparece? Tal cual. Pero lo que es, digamos, que vos compres un par de salchichas y no te asesora el almacenero, puede ser relativo o no. Pero con los medicamentos no. Tal cual. Necesitas un tipo que ha estudiado para eso y te puede asesorar. Exactamente. Gracias, Mariana. Después tenemos más. ¿A quién habrá hackeado Anonymous? Ya te lo va a contar el Martín. Pero ahora vamos a hablar de tercerización laboral. Tenemos una invitada que es un lujito, pero antes vamos a ver un tape en donde se explica bien de qué hablamos cuando hablamos de tercerización laboral. Un trabajador tercerizado es un trabajador que valdría la mitad de otro trabajador. Podemos asociarlo con un fenómeno de subcontratación. Esto es con la división de un colectivo laboral
con el propósito político de justamente de lograr esa disgregación y poder abaratar costos. Tanto los trabajadores en negro como los trabajadores terciarizados están en una enorme desventaja, que es distinta, pero es una enorme desventaja en los dos casos, respecto a los trabajadores en blanco, registrados y que dependen de las empresas principales. ¿Quién se beneficia? Yo te diría que en primer lugar es una estrategia de los empleadores, que no solo se benefician en términos económicos en algunos casos, a partir de la división de tareas, sino que tienen un enorme beneficio en la división de los trabajadores. Estando disgregados, la patronal puede aprovechar eso para pedirle al trabajador que aumenten 3 o 4 veces la productividad y a la vez pagarle un salario la mitad o inferior. Pero esto tiene enormes repercusiones en términos de tu capacidad adquisitiva, en términos de tus derechos de organización y tus derechos laborales. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. En los 90 se difundió un poco como eslogan que tener un trabajo es mejor que estar desempleado. Creo que a partir de las conquistas laborales que obtuvimos del 2003 hasta ahora es posible empezar a hablar de que podemos tener un trabajo digno, de que empezar a discutir justamente que la lucha ahora debe ser por el trabajo digno y no por el trabajo precarizado. Le damos la bienvenida a Paula Valmedina, socióloga, especialista en trabajo, y la verdad es que suena hasta lujo poder estar hablando de tercerización cuando hace un poquito más de 10 años hablábamos de más de un 50% de desocupación. Lo cierto es que ha llegado el momento de hablar un poco, de empezar a escarbar un poco más profundamente, y el tema de la tercerización, que es un eufemismo para en realidad decir que es un trabajo poco prolijo, si se quiere, es hora de empezar a revisar, y me decían los que saben que es uno de los trabajos más complicados de erradicar. ¿Puede ser eso? Sí, exactamente. Primero rescato tu apreciación inicial. Digamos, podemos hablar hoy de lo que son las luchas por la destercerización. Digo, recién estaba hablando en el tape Pablo Ferreira, que es el hermano de Mariano Ferreira, asesinado en el marco de una lucha por la destercerización en los ferrocarriles, justamente porque vivimos un tiempo político excepcional en la Argentina, con los sucesos que se produjeron en el 2001 y a partir después del 2003 con la llegada del kirchnerismo al poder. Me parece que hay un cambio fundamental del mundo del trabajo, hay una disminución brutal y sostenida del desempleo, que fue el principal disciplinador de los trabajadores empleados, digamos. No solo generaba consecuencias muy negativas sobre los propios desempleados, sino también sobre el colectivo de trabajadores ocupados. Entonces, digamos, me parece que ese proceso político es muy importante, es importante no solo en la Argentina, sino en la región. De hecho, hoy, tanto en Venezuela como en Ecuador, tenemos procesos muy interesantes de nuevas legislaciones laborales que luchan contra la tercerización precarizadora. Así que digo, esto me parece que es una primera cuestión a determinar. Una segunda cuestión diría que es ubicar históricamente cuando aumenta e incluso se modifica en términos cualitativos los procesos de tercerización y subcontratación. Y en la Argentina y en el mundo en general, esto se da en los 70, con la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo, que es lo que uno llama el capitalismo financiero transnacional. Ahí se da un crecimiento muy grande de la subcontratación y de la tercerización. Si antes quienes lideraban los volúmenes de empleo y la generación de valor agregado eran los formatos de grandes empresas, a partir de los 70 pasan a ser las pequeñas y medianas empresas las que lideran los volúmenes de empleo y la generación de riqueza, de valor agregado. Eso se da, digamos, me parece que ese proceso se da con mucha fuerza con gobiernos como los de Thatcher y de Reagan, y en América Latina con sangrientas dictaduras militares como la que vivimos en la Argentina. Paula, a partir del 76. Si está bien la idea esta, digamos, en los 90 la legislación laboral se modificó en el sentido de precarizar, digamos, o formalizar, flexibilizar, ¿no? Sí, que es un eufemismo por eso, de precarizar, digamos. Todos, ¿sí? Totalmente. Ahora hay, digamos, el Estado está tomando la decisión inversa, digamos, ¿no? Tratar de luchar contra eso, que es como una tendencia casi gravitatoria en la economía, que tiende hacia la precarización, y el Estado trata de combatir eso. Hasta ahora, ¿qué resultados
resultados hemos obtenido? O sea, ¿hay más tercerizados, menos tercerizados? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo es eso? A mí me parece que fundamentalmente hay una disminución y a veces acá los términos se mezclan un poco porque hay coexistencia a veces de distintas problemáticas laborales. Hay una disminución muy significativa y muy importante del trabajo no registrado, de lo que a veces suele llamarse trabajo en negro. Claro. Exactamente, eso es muy importante. La tercerización es un fenómeno laboral mucho más complejo. A veces funciona un poco como caja negra, es decir, tenemos distintas situaciones que aparentemente son muy diferentes y sin embargo todas nos permiten pensar en la tercerización precarizadora. Me gusta hablar de esto, hay una tercerización que vulnera derechos. ¿Sería alguien que, a ver, dame un ejemplo práctico de cómo es alguien Ejemplos que trabaja concretos, mira, tercerizado? el colmo de la tercerización. El repositor externo del supermercado. El repositor externo del supermercado no está contratado por el supermercado en donde repone mercaderías en góndolas, ni tampoco, en muchos casos, por las empresas que fabrican los alimentos que él repone, sino que está contratado por una tercera empresa. Claro, el supermercado o la empresa contratan a una empresa que a su vez contrata a esta persona. Ah, es como el gran bonete. Se sacan de encima riesgo. Exactamente. Entonces vos tenés un mismo lugar de trabajo, trabajadores que están contratados por empresas de lo más diversas, que tienen por lo tanto derechos completamente diferentes, los rigen convenios colectivos distintos y tienen encuadramientos sindicales diferentes. En definitiva, hay trabajadores de primera, de segunda, de tercera y de cuarta en un mismo lugar de trabajo. Paula, ¿se sabe cuál es la magnitud? Digo, pero también para dar una idea de cuánta gente, ¿se sabe cuánta gente trabaja en esta situación? No, ni en la Argentina ni en el mundo, digamos. ¿No? Yo diría que hoy hay una parte muy significativa, digamos, más de un tercio de la población trabajadora. Más de un tercio de los trabajadores están tercerizados. Con mecanismos diversos de tercerización laboral. En algún momento cuando vino el ministro de Trabajo acá, Tomada, nos contaba que era como lo más difícil, si querés, de formalizar de alguna manera dentro de lo que era... Pero yo no entiendo por qué es tan difícil. No termino de entender, porque, digo, de alguna forma vos tenés que poder rastrear a esta persona que está subempleando, ¿está bien dicho? Sí. Digo, ¿cómo se hace para tener...? De alguna forma tiene que haber un registro de esta gente. A mí me parece que en primer lugar hay, aunque uno no lo crea, hay procesos de naturalización muy fuertes de la tercerización. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer un pedido en una empresa de servicios de comidas rápidas y que lo traiga el pedido un trabajador que no está empleado por esa empresa. Pedimos que reparen el cable, seguridad o limpieza. Que están todos tercerizados, todos los que tienen uniforme de una empresa de seguridad no trabajan para la empresa a la cual custodian, digamos. Y limpieza, hoy hablamos de los trabajadores de subte. Bueno, una de las luchas más importantes de los trabajadores de subte fue lograr incorporar los trabajadores de limpieza y vigilancia al convenio colectivo de los trabajadores de subte y de hecho eliminar la tercerización en el subte. ¿Por qué? Porque esa gente está trabajando en el subte, entonces lo lógico sería que fueran empleados del subte, digamos, para ponerlo bien clarito para que la gente lo pueda entender. Digamos, claro, exactamente, porque tercerizar es, en definitiva, desproteger a los trabajadores, quitarles derechos, disminuirles sus remuneraciones, ampliarles sus jornadas de trabajo. Tercerizar es precarizar. A ver, ¿cuáles son los derechos que se pierde una persona que está tercerizada, de los que no goza una persona que está tercerizada? Y bueno, en general esto, no tiene remuneraciones más bajas, menos... Le pagan menos. Le pagan menos, sí. O sea, la tercerización es un dispositivo económico y a la vez político. Digo, me parece que es la mejor forma de definirlo. Económico porque supone que va a tener reducidos derechos salariales. Claro, porque, perdón, para aclarar el punto, digamos, el trabajador del subte que antes trabajaba para la empresa de limpieza no le paga el salario que negociaron los metrodelegados con Metrovías, digamos, sino que le paga un salario inferior. Entonces, digamos, el trabajador del subte, cuando estaban tercerizados los de limpieza, los de seguridad, ganaban el salario, no sé de qué convenio, del convenio de comercio, lo que sea, que era menor, ¿no? El convenio de los trabajadores de limpieza o de los trabajadores de seguridad. Que era menor al de los trabajadores del subte, digamos. Bien. Y además la tercerización es un dispositivo político, porque lo que hace es fragmentar a los trabajadores en un mismo lugar de trabajo. Trabajadores que tienen condiciones de trabajo diferentes y sindicatos diferentes y convenios colectivos diferentes están divididos y en general compiten entre sí. Y lo que ocurre, me parece que es muy importante para señalar, es que los trabajadores que están encuadrados con las mejores condiciones de trabajo, en estos casos los contratados por Metrovías, como decía Beto Pianelli en una charla de la cual se extraen algunos testimonios ahora en el tape,
no los veíamos a los trabajadores de limpieza. El problema es político, está tan naturalizada la tercerización que no los veíamos, no reivindicábamos sus derechos porque para nosotros no existían. Invisibles. Eran invisibles. No exactamente. Bueno, es el caso de Mariano Ferreira también, digamos, donde el gremio de ferrocarriles, digamos, no solo no los veía, sino que armaba patotas, digamos. Bueno, y a ver, la pregunta del millón es: ¿de qué manera se resuelve un problema así? ¿De qué forma? Primero, el trabajador tercerizado tiene pocas armas para defenderse porque le meten una pata en el traste y, como vos bien estás diciendo, nadie lo ve, nadie lo defiende, está muy solo. ¿De qué manera se defiende o qué se hace para intentar ayudar a este trabajador y que pase a ser de la misma categoría que otro que hace a lo mejor el mismo trabajo en otras condiciones? A mí me parece que hay como distintas herramientas. Una es una fuerte ofensiva desde las organizaciones de los trabajadores para garantizar la visibilización de los trabajadores tercerizados y que en cada situación de tercerización hay precarización del trabajo, hay injusticia social y por lo tanto hay un motivo para luchar. Digo, me parece que el primer plano es este. Después hay 2 o 3 planos distintos, digamos, de orden normativo, que tienen que ver con hacer solidariamente responsables a las empresas que tercerizan servicios. ¿Eso no es pedir mucha bondad? Pregunto yo. No, yo creo que eso es absolutamente posible. De hecho, ojalá. Estamos viendo procesos, digamos, muy radicalizados en este sentido en Ecuador y en Venezuela, y me parece que en la Argentina están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido. Y también hacer regir el convenio colectivo más favorable en las relaciones laborales. Es decir, que el trabajador de limpieza puede exigir tener los derechos del convenio colectivo más favorable. Ponemos al trabajador de limpieza por ser un ejemplo arbitrario, pero está lleno, creo que en toda empresa en donde vos entrás hay algún caso de eso. ¿Me equivoco? Sí, pero me parece que es importante decir también que hay una asociación muy fuerte entre tercerización y pobreza, y al interior de la pobreza, juventud. Es decir, los más tercerizados son los más pobres y los jóvenes. Digo, esto me parece que también... ¿Algo para agregar? No, quería mencionar el libro de Paula, que lo tengo por ahí, que se llama Colectivos Resistentes. Escuchame, estás trabajando para Paula. ¿Viste? Sí. ¿Te das cuenta? Procesos de politización de la clase trabajadora argentina reciente. Paula, un placer escucharte, Gracias. súper interesante, Bueno, y ojalá por la allí en invitación. casa haya servido para tomar un poquito de conciencia, para entender la problemática y a lo mejor, quién sabe, para que tomes conciencia de tus derechos. Paula Valmedina en el programa Entonces Socióloga, especialista en trabajo. Gracias. Gracias a ustedes.